buenas tardes, desde aquí como de costumbre, en la jornada dominical desde el Rincón Latino, la otra voz donde se construye una mejor sociedad. Hoy, como siempre, estamos difundiendo los temas de interés nacional, regional, local e internacional. Iniciamos en esta jornada Solidaridad con Palestina, resistencia es victoria, un evento internacional que inicia desde aquí, desde el Rincón Latino, desde la ciudad de Barranquilla, para todo el mundo. Es la primera jornada que se realiza de una serie por todo el planeta en solidaridad con Palestina. ¡Que viva el pueblo palestino! Solidaridad y resistencia para la victoria final. Hoy nos acompaña nuestra conferencista de cabecera, Dina Marcela Cardona. Un aplauso para ella. Bienvenida al Rincón Latino. La delegación de los amigos la encabeza Carlos Núñez, con toda la junta directiva de la Asociación Social y Cultural de Barranquilla, Asoculba. Un aplauso para la junta directiva, a sus miembros quienes se encuentran aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Marcela Cárdenas. Primero de todo quiero agradecerles por el espacio, es un honor para mí estar aquí. Más allá de hablar de Palestina quiero que hagamos memoria, porque yo veo que este es un sitio de memoria y entendemos que la memoria es lo más valioso que tenemos, porque afuera nos la quieren robar. Eso hacemos con Palestina y lo hacemos en conmemoración cada año. El día de Al-Quds significa el día de Jerusalén. Una vez inicia la revolución en Irán, se establece un día anual, un día internacional, a la ciudad de Jerusalén como capital histórica de Palestina. Jerusalén, les quiero explicar y les quiero contar cuál es la situación actual en Palestina. Les quiero contar la memoria, les quiero contar la historia. Y les agradezco muchísimo el espacio a todos los que hicieron posible al Padre Aneso. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar acá, porque sé que un domingo es de descanso, pero es importante también sacar un tiempo para el estudio, para el compromiso, para las causas, y entender que la solidaridad va más allá de nuestras fronteras y la solidaridad abraza todas las causas justas. Así que, sin más preámbulos, les voy a explicar qué significa Al-Quds, el Día de Jerusalén. Les presento el corazón del mundo, que es Jerusalén, hoy por hoy bajo ocupación. Esta es la Palestina histórica, ¿sí? Este es nuestro mapa de lo que fue Palestina, del territorio histórico a lo que hacemos referencia cuando hablamos de Palestina. Pero les quiero contar lo que hoy por hoy es Palestina. Lo que ven en amarillo es nuestra Palestina histórica antes de 1900, esta Palestina. Y luego de la conformación del Estado de Israel, la arbitraria conformación del Estado de Israel, ven que el lado verde es el Estado de Israel y el amarillo es lo que va quedando de Palestina. Hoy por hoy, el último mapa nos indica que lo amarillo son un fragmento arriba y otro abajo que llamaremos Franja de Gaza, y arriba Cisjordania, que son fragmentos, como un archipiélago dentro de un territorio. Hoy por hoy lo que queda de Palestina es el 10% del territorio histórico. Israel ha robado el 90% del territorio palestino. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, lo que primero quiero es que no confundamos el judaísmo, ¿sí? Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, empieza a generarse una migración europea judía y se acentúa en el territorio palestino.
¿sí? Se asientan ahí, que lo podemos ver en el segundo mapa. Las Naciones Unidas en 1947 dice, bueno, vamos a arreglar esto. ¿Cómo arreglamos esto? Vamos a dividir Palestina en dos, la mitad para un Estado judío y la mitad de lo que queda de Palestina. Eso es lo que va a quedar. Pasas, por favor. Y otro. Otra vez. Ese es el plan de partición de 1947. A modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo y no me lo tomen a mal. Imaginemos que Palestina es Colombia, ¿sí? Y nuestro vecino tiene problemas políticos, ¿sí? Y empieza a generar una migración, ¿sí? La diferencia es que, digamos, al igual que Palestina, ¿qué se hace con la migración o con los hermanos que están en un mal momento? Se les abre las puertas, ¿no? Como dice mi mamá, donde comen dos, comen tres. Así es. Pues la migración empieza a llegar y empieza a llegar, pero esa migración tenía un lado político, y ese lado político no era el religioso, el judío, sino era un lado político llamado el sionismo, que es un movimiento político que llama a la limpieza étnica para poder crear un Estado netamente judío, ¿sí? Y esa limpieza étnica implicaba eliminar la población nativa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en esa Palestina la migración era mucho menor, pero en este plan de partición de las Naciones Unidas a Palestina solo se le deja el 42%, mucho menos de la mitad. A Israel se le deja el 56% y se considera que Jerusalén, por la importancia, por ser el corazón de las tres religiones más grandes del mundo, no se podía tocar y se dejaba como una ciudad internacional. O sea, ni para usted ni para usted. Una ciudad internacional, con un estatuto diferente. Pasamos, por favor. Entonces, en ese 47, cuando se divide el territorio, se genera un desplazamiento forzoso, y nosotros bien sabemos sobre el desplazamiento forzoso, ¿verdad? No duró, ese plan de partición no duró más de 6 meses, porque Israel, bueno, digamos, en ese plan de partición, por ejemplo, si aquí nos crean otro país, de las personas que miran, dicen, esto es Israel, ¿sí? Entonces, los nuevos colonos dicen, por favor me desocupan, que esto hace parte de lo que las Naciones Unidas designó como que fuera nuestro territorio, inclusive si era su hogar. Por eso, como ustedes ven las imágenes, lo único que pudieron sacar esas familias, más de 700,000 familias salieron desplazadas. De esos territorios que quedaron para Israel, esas casas ya no eran de los palestinos, sino se despojaron y llegaron las nuevas personas, los israelíes, nuevo Estado. 700,000 personas desplazadas, y lo único que pudieron sacar es las escrituras y en especial las llaves de su casa. A ese desplazamiento se le llamó la Nakba, la catástrofe en árabe. Se le designó la catástrofe y su símbolo es una llave, de esas llaves antiguas que generaciones tras generaciones lo único que se heredan es la llave. Y a esas personas que se desplazaron no tienen derecho a volver a Palestina. Se les prohíbe. Eso es violatorio al derecho internacional, pero Israel es uno de los puntos de negociación, que los refugiados puedan volver. Hoy por hoy Palestina tiene más de 5 millones de desplazados de ese desplazamiento generacional, y es la población desplazada más grande del mundo. Personas que no pueden volver al territorio palestino. Pasamos. Luego del 48 llega una guerra en el 67, que vamos a llamar la Guerra de los 6 días. Y en guerra, también violatorio, porque según el derecho internacional no se puede robar territorio por la fuerza y colonizarlo, ¿sí? En esa guerra Israel tomó más territorio del que le había dado las Naciones Unidas para crearlo, no conforme. En esa guerra Israel queda con el 78% y Palestina queda con el 22%. Desde ahí las Naciones Unidas declaran que esto se va a llamar un conflicto de ocupación, donde hay un ocupante y un territorio ocupado, ¿sí? Ilegalmente, a partir del 67. Todo lo que robe, o sea, lo que roba después del 47 es violatorio al derecho internacional. Pasamos. Entonces, yo me iría muy feliz si tenemos ideas claras. Aquí yo no he mencionado
religiones. Yo no he mencionado musulmanes peleando contra judíos, ni cristianos, ni nada. Saber que este conflicto no es un conflicto religioso. Saquémonos la idea de que esto es un conflicto religioso. O pues que sus orígenes son religiosos. No es un conflicto milenario, siempre nos dicen el conflicto palestino, toda la vida. Y no, nos remontamos al 47, cuando hubo la partición violenta, o al 67, cuando las Naciones Unidas declaran un conflicto de ocupación. Pero no es un conflicto milenario, es un conflicto contemporáneo. Y es un conflicto de ocupación. ¿Jerusalén qué es? ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén es el corazón, digamos, de la fe, ¿sí? Tiene las mezquitas más importantes, una de las mezquitas más importantes para la creencia islámica, para los musulmanes y las musulmanas. Se llama el Domo de la Roca, no sé si lo habían visto esa imagen antes, se llama el Domo de la Roca. También está la mezquita de Al-Aqsa, que Israel quiere destruir para levantar el templo de Salomón, nuevamente. Es una mezquita muy antigua y está ahí en Jerusalén, a unas pocas cuadras que volteas y está el muro de los lamentos de los judíos. Es como decir, aquí está la mezquita y aquí a la vuelta está el muro de los lamentos. Y 3 cuadras más allá está el Santo Sepulcro, donde enterraron a Jesús. Quiero que veamos cómo están ubicados. La congregación, cada vez que vemos, es el Santo Sepulcro. Esta es como una panorámica. Ese es el Domo de la Roca, abajo la mezquita de Al-Aqsa y en la esquina está el muro de los lamentos y arriba pero se los ubico mejor acá. Como ven, estos 2 rojitos, está el domo y están las 2 mezquitas. El amarillito es el muro de los lamentos y arriba es el Santo Sepulcro, muy pegados. Históricamente se dice que siempre hubo, y los primeros registros fotográficos fue una convivencia súper sana entre judíos. Nunca se registraron conflictos religiosos antes de la creación de Israel. No hubo conflictos religiosos porque convivían. Es como tú aprendes o tú naces en un contexto donde estás acostumbrado a ver judíos, musulmanes, cristianos. Es ilógico creer que nacieron en conflicto porque vivían juntos, convivían. Solo se registran arriba es como el barrio de los musulmanes, acá el de los armenios, acá el de los judíos y el de los cristianos arriba. Son barrios completos, religiosos, conviven y convivían, digamos. ¿Cómo es entrar a Jerusalén? Tuve la oportunidad de ir a Palestina, aparte de ser activista, tuve la oportunidad de ir a territorio. Y entrar a Jerusalén, les voy a explicar qué es vivir bajo ocupación. Tratar de explicarle porque ni siquiera yo puedo comprenderlo. Y aunque nos tratáramos de poner en los zapatos, nosotros nunca hemos vivido un sistema, digamos, de ocupación militar constante, que divida nuestros territorios por muros, por checkpoint, como les voy a mostrar. Para entrar, entras y siempre va a haber un muro y una torrecilla, digamos, una garita. Ahí siempre va a haber un checkpoint, se llaman, es como un peaje, ¿sí? Pero militar, y que va a revisar a todas las personas que van. Entonces, uno va en bus, ¿sí? Y hay 3 identificaciones. Entonces, en el bus se tienen que bajar los palestinos para poder entrar y pasar y al bus, sí, en el bus, como ustedes ven, estamos ahí y entra la seguridad israelí y a persona por persona le pide su pasaporte. Y a los palestinos los obliga a bajar del bus y pasar por medidas como lo ven en los aeropuertos, para detector de metales, que se quiten la ropa, y algunas, si los ven nerviosos, les preguntan. Niños, ancianos, no importa la edad, si es palestino, tiene identificación palestina, debe bajarse y pasar por esta mallita. Son discriminados, se separan. Y los judíos o los que tienen identificación israelí
pueden pasar, o los turistas pueden seguir en el bus. Igual se baja y se debe tomar otro bus, porque un bus palestino no puede entrar en territorio pues, ocupado ilegalmente, que es Jerusalén. Y todo el camino, dale play a ese. Y todo el camino vas a ver un muro ilegal. Este muro es 2 veces o casi 3 veces más grande que el muro de Berlín. Y lo construye Israel ilegalmente, ¿sí? Por ejemplo, a Israel le dieron hasta aquí, ¿sí? En el territorio. Israel empieza a construir un muro y dice, bueno, ¿dónde van los acuíferos? ¿Dónde va el agua? El agua acá, entonces yo paso un muro por acá y me cojo el agua. Este muro es ilegal según la Corte Internacional, pero Israel lo mantiene. Y es todo el camino, para no puede pasar población. Eso es todo el... Lo que más encontramos es lo que nosotros llamamos el apartheid israelí. Eso se vivió en Sudáfrica o en Estados Unidos, la época más racista aún, pero digamos la época más racista de los Estados Unidos. Entonces, recuerdan que no se podían sentar en la misma silla, no podían ir a los mismos colegios, la discriminación racial. Así es en Israel, la discriminación, digamos, étnica, la limpieza étnica empieza donde tienen que entrar, que les mostré, es la primera imagen a la izquierda, superior izquierda. Ven todas las personas ahí, las que yo les mostré era un día normal. Después, imagínense, hora pico es las personas que tienen que ir a trabajar a Israel. Deben pasar por toda esa fila y luego encontramos el muro. Hay carreteras para carros palestinos y carreteras de otra generación para israelíes. Lo más asqueroso, digamos, es las calles. Hay calles, digamos, Hebrón es una ciudad súper militarizada, donde hay calles exclusivas para donde pisan los israelíes o los colonos y calles especiales para que caminen los palestinos y las palestinas. Íbamos con unos palestinos en Hebrón y nos dicen, nos vemos al otro lado. Y yo les digo, pues vamos. Me dicen, no, esta es una línea invisible. La línea invisible es, hay calles donde no pueden pisar los palestinos y solo pueden pisar los colonos. Y no solo los colonos, quiero que lo entendamos como, no solo son los que migraron a Israel. Hoy por hoy tú dices, yo soy judío, voy presto servicio militar, porque el servicio militar es obligatorio a hombres y mujeres en Israel. Voy presto servicio, Israel me da unos beneficios para poder tener un apartamento, una casa allá en Israel y me da la ciudadanía israelí y puedo trabajar allá. Entonces son migración netamente europea, o sea, gente de muchos países tienen más derecho que lleguen hoy allá que un palestino nativo, ¿sí? Quiero que comprendamos eso, porque recuerdan el mapa, el último, que ya queda poquito, que es una comparación fea, pero han visto, es como un queso suizo que tiene huequitos, así va quedando, porque por ejemplo, Israel lo que dice es, este pedazo, rompo las casas palestinas, creo un edificio de un asentamiento que le llaman, y hago un llamado, por ejemplo, traigo 1000 europeos y los pongo a vivir ahí. Eso significa ocupar demográficamente. Traigo población y colonizo. Traigo población y colonizo. Y así ha agarrado más territorio, más territorio, más territorio. Por eso ya no queda sino el 10% del territorio. Y dividido. Militarizada es Jerusalén Vieja. Uno va pasando y ellos siempre al imaginario, ¿no? Entonces uno como turista ve eso y dice, Jerusalén, Israel, la bandera de Israel, en todas las casas. Las identifica. Hay casas, por ejemplo, que había un edificio y me causaba curiosidad porque vean, de 3 pisos. Bandera de Israel, primer piso, bandera de Israel, segundo piso, y bandera palestina en el tercer piso. Y yo les pregunté por qué. Pues, dice, ella ocuparon ilegalmente 2 pisos y hay una familia que se resiste arriba y salen por el tejado, porque como no pueden salir por la puerta principal porque el primer piso está ocupado. Mi hermano lo explicaba, mi hermano nada que ver con política, pero él intenta aprender y me dice, yo ya tengo cómo explicar el conflicto. Le digo, ¿cómo? Y me dice, es como que si alguien llegara a mi casa y me dice que está muy mal, en una muy mala situación, que yo le ayude, y yo le digo, coja esta habitación aquí en el primer piso y arreglamos y usted quédese a vivir ahí. Pero después de un tiempo
esa persona me diciendo, ay, venga, yo le puedo poner unas cositas en la escalera. Y después le digo, bueno, ¿será que me puede dar una habitación en el segundo piso? Y después me agarra el tercero y después me dice, ¿por qué no mejor se va de la casa? Eso creo que fue una manera muy fácil de explicar el conflicto, ¿no? Uno pone en internet, capital de Israel, y lo primero que sale, Jerusalén. También uno busca en Google Maps y sale borrado Palestina y sale Israel. En Avianca uno viene y los folletos que le dan es viaja a Israel y está nuestra mezquita sagrada. Eso es un imaginario que la gente asume. Hoy por hoy, ¿qué es la actualidad hoy por hoy de Palestina? O de Jerusalén, que queremos recordar a Jerusalén hoy. Estados Unidos, cuando llega Trump, lo primero que hace, Obama antes de irse, lo primero que deja es un dinero para los fondos, como fondos humanitarios para Palestina. La primera medida que tomó Trump cuando llegó al gobierno fue cancelar el fondo para los palestinos. Luego lo que hizo fue recortar los fondos que ya estaban de las Naciones Unidas para los refugiados que les conté del 48, las personas que están en los países vecinos. Los atiende una oficina especial de las Naciones Unidas. Existe una oficina de las Naciones Unidas especialmente para atender el asunto palestino y les recortó los fondos. Le recorta los fondos a los refugiados palestinos. El año pasado reconoce a Jerusalén como capital de Israel y luego traslada su embajada de Tel Aviv, que es realmente la capital de Israel, robada, y la traslada a Jerusalén. Simbólicamente es el primer país en el mundo que trasladaba su embajada diciendo Jerusalén es la capital de Israel. Según muchas de resoluciones de las Naciones Unidas, pues describen esto como actos de ocupación y que ningún Estado puede reconocerse. Eso se ve en las calles de Israel, cuando embajada de los Estados Unidos, Trump hace grande a Israel de nuevo. Hoy por hoy las embajadas que se han trasladado de países ha sido Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Brasil, con Bolsonaro, y Honduras hace el anuncio de pasar su embajada a Israel. Les quiero contar, eso fue Jerusalén. Eso es lo que pasa, digamos, de una ciudad robada. Pero como ustedes vieron, hay una Palestina dividida en dos, ¿no? La parte de arriba, que es Cisjordania, y vieron un pedacito abajo, que era la Franja de Gaza, es desconectada, es como, no sé, nos hubieran dejado la parte norte en Colombia y nos dejaban un pedazo del Amazonas, ¿sí? Es un país que no está comunicado y que este país de abajo está bloqueado por aire, por mar y por tierra. Es como la cárcel más grande a cielo abierto, porque no pueden llegar barcos, no puede llegar ayuda humanitaria, está bloqueado por aire y tienen que pedir permiso para poder salir del país. Pero a Israel. Hay operaciones que ha hecho Israel a lo largo de los años, se las voy a mencionar rápidamente. En el 2004 hay una operación que se llama Operación Días de Penitencia, además los nombres que les pone. Días de Penitencia son bombardeos a la Franja de Gaza, donde dejan 107 palestinos muertos y 430 heridos. En el 2004, operaciones Lluvia de Verano, Columnas de Sansón y Nubes de Otoño, más de 250 muertos. Operación Invierno Caliente, en 2008, más de 150 muertos. Operación Plomo Fundido, en 3 semanas, la mayor matanza de palestinos en 40 años hasta ese día, con más de 1.300 muertos y 5.000 heridos y durante esas operaciones solo murieron 13 israelíes. O sea, 1.300 muertos palestinos cuestan 13 vidas israelíes. Es el principio de desproporcionalidad. Es como que jamás la resistencia militar palestina envía un misil que se detecta en el aire al quinto ejército más grande del mundo, que es Israel. Luego bombardea a Palestina por algo que llama castigo colectivo. No solo se castiga a una persona, sino se castiga a todo el pueblo en la Franja de Gaza.
Pilar defensivo, más de 170 muertos y 1.300 heridos. Y luego llega 2014 algo que se llama Operación Margen Protector. Según datos de la ONU, más de 2.000 personas resultaron muertas, asesinadas por Israel, de los cuales 550 eran niños y niñas. De los 2.000 eran 500 niños y niñas. Se destruyeron 18.000 viviendas y 108 familias quedaron sin hogar y solo 73 israelíes muertos. No debería morir nadie, pero es una desproporción. Hoy por hoy, según las Naciones Unidas, los datos es: no hay agua potable, hay electricidad 2 horas al día, no hay salidas, no hay escuelas, recorte de presupuesto humanitario, desempleo de más del 90%, en un país que está en ruinas. Se dice que Palestina, o la Franja de Gaza por lo menos, será inhabitable, humanamente inhabitable, después del 2021. Y hoy por hoy, cada viernes, los palestinos y las palestinas con lo que tienen, cada viernes se paran en un campo a lo que llaman la Gran Marcha del Retorno, que ya cumplió 1 año, y se paran frente a Israel a cantar, a tirar arengas. No tienen armas, están desarmados, es población civil, solo tienen piedras, ellos lanzan piedras con caucheras. Israel ha matado 200 muertos, de los cuales 50 han sido niños y niñas. El último informe de las Naciones Unidas dice que asesinó personas en condición de discapacidad, visiblemente tenían muletas y estaban en silla de ruedas, periodistas que tenían los chalecos de prensa y niños que estaban dentro de la Franja de Gaza. Hay francotiradores asesinando. Y hoy por hoy lo que queda es, ¿qué hay de solución para Palestina? Hay 2. Una la hizo Estados Unidos, lo va a anunciar el mes que viene, que se llama el Gran Acuerdo del Siglo. El Gran Acuerdo del Siglo es lo que Trump dice que es la solución que va a dar para Palestina, pero Palestina no ha participado en estas negociaciones. Simplemente hizo un acuerdo con Israel y lo van a negociar en un país que se llama Bahrein en junio 25 más o menos. Va a haber esa conferencia donde se invitan todos los países. Infortunadamente va a haber muchos países árabes del Golfo que ahora están con Israel porque quieren normalizar sus relaciones económicas. Muchos dicen, pero ¿por qué los árabes no ayudan a los árabes, sus amigos árabes? Y muchas veces no es porque sean árabes, simplemente los países tienen intereses, ¿no? Y lo que hay es que llamar, los pueblos defienden los pueblos se defienden entre sí. Uno no puede esperar que el Estado venga, no puede esperar que el Estado colombiano venga y nos salve, si él es el que oprime. Se llama la creación de la nueva Palestina. Es una negociación unilateral, que no participan las 2 partes, sino solo una, que es Israel. ¿Qué proponen? Que se cree lo que ya está de Palestina del 10%, eso quede, que no tenga ejército, que sea un país, y actualmente no tiene ejército, que se mantenga sin ejército, que Hamas, que es la resistencia militar en Palestina, entregue las armas. Jerusalén se considere la capital de Israel formalmente, el traslado de la población árabe, los árabes que viven en Israel se trasladen a la parte que quede de Palestina, porque Israel necesita que sea netamente un Estado judío, y no puede haber árabes en un Estado judío. Elecciones en 12 meses, que haya elecciones, y para esto se propone que eso sea $30.000 millones, de los cuales Estados Unidos daría el 20%, la Unión Europea el 10%, y los países del Golfo van a dar el resto. Les interesa mucho restablecer relaciones económicas. Es legalizar lo que ya está, no es que sea nuevo. Eso es la conferencia de Bahrein. La solución, nosotros ¿qué hicimos? Le hacemos un llamado a la memoria, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil palestina se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque militarmente no podemos destruir al 5º ejército más grande del mundo y nosotros no tenemos cómo. Lo que llama la sociedad civil es a resistir, pero también llama a hacer memoria. La literatura, los poemas, el arte, la cultura, esta clase de eventos son los que nunca van a dejar que se pierda la memoria.
La memoria es un ejercicio de resistencia muy importante. No crean que ustedes estar acá, el hecho de que ustedes traten de conocer qué es lo que pasa en Palestina, porque los medios de comunicación que nosotros podemos consultar actualmente o prendemos nuestro televisor, no nos van a decir esto. Esto no nos lo van a contar jamás. Que nosotros busquemos otros espacios para adquirir conocimiento es fundamental, es muy importante y no se tiene que demeritar. Realmente valoro muchísimo que hayan estado aquí, valoro muchísimo que hayan querido saber de Palestina. Yo pertenezco a un voluntariado que se llama BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel en solidaridad con Palestina. Buscamos hacer estos eventos, buscamos hacer charlas, buscamos con la comunidad islámica del Centro Islámico Al-Ujbey que nos apoya, de hablar y de dar a conocer la situación actual en Palestina y como otra causa más a la que nos podemos solidarizar. Muchísimas gracias. No sé si hay tiempo o espacio, no sé, para preguntas, si tienen alguna pregunta, cualquier comentario, lo que sea. O estoy por ahí por si me quieren hacer preguntas. Bueno, veo que no. ¿Sí? ¿Por qué se apoya internacional de los Estados Unidos hacia Israel y no hacia Palestina? ¿Cuál es la finalidad de ese punto de vista? Siempre ha sido un apoyo histórico, digamos que también de los fundadores, de los que pagan las campañas, el sionismo, no digo que el judaísmo, sino el sionismo, el movimiento político que se desprende de allí, maneja los bancos del mundo y paga campañas políticas y debe muchos favores. A Trump lo apoyó demasiado la comunidad cristiano-sionista en Estados Unidos, ¿sí? Los cristianos, hay una línea que apoya demasiado a Israel, ¿sí? Como el pueblo de Dios, ¿no? Pero piensan que los europeos migrantes son los mismos que Dios habla en la Biblia y no es lo mismo. Una cosa es los israelíes del bíblicos y otro los israelitas, o sea, los israelitas, el pueblo bíblico, y otra cosa los israelíes que pertenecen al Estado de Israel. Pero el cristianismo fundamentalista apoyó demasiado y apoya actualmente a Trump, y en sí ha apoyado mucho a los presidentes en Estados Unidos. Ha sido un apoyo incondicional, porque quien beneficia o da económicamente beneficios al ejército es el Estado de Estados Unidos a Israel. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía da dinero como compensación por los daños de la Alemania nazi a Israel. Todos pagan a Israel su dinero para poder hacer estas cosas. Nosotros hoy por hoy, Colombia firmó un TLC con Israel. Hoy por hoy nosotros firmamos un TLC, después de firmar la paz, firmamos un TLC, eso fue inmediato. Firmamos la paz y luego firmamos el TLC, donde Israel nos vende armas y seguridad antiterrorista en un país que se supone los gases lacrimógenos, las armas represivas, muchas de las cosas que se usan o que se compra Colombia traen de Israel, casi el 90%. O sea, es el gran negocio, o sea, el gran negocio de la Ministerio de Defensa con Israel. Así que pues nosotros también tenemos como ese acercamiento a Israel. Digamos, fuimos el último país de la región de Sudamérica en reconocer a Palestina como Estado. Fuimos el último en Sudamérica. Entonces, por la línea estadounidense. Una pregunta, disculpa, el recuento histórico de la memoria donde tú la llevas, el exterminio total prácticamente está latente, ¿sí o qué? La memoria es para los que están en el exterior, para que no se pierda y cómo se podría recuperar eso. ¿Y por qué sería el exterminio? La segunda pregunta, mira, el exterminio se da por ocupación del Estado palestino o porque el Estado palestino representa un peligro para Israel en algo físico del mismo contexto de la ciudad. La primera, no sé si era una pregunta o una aclaración. Sí, o sea, el repuesto de la memoria Sí. de ustedes es mantener latente, Sí. porque ahí el exterminio es total prácticamente. Sí.
El llamado, sí, el llamado a la memoria sí se hace, es para que nosotros no reconozcamos ni naturalicemos, que nos digan Jerusalén, capital de Israel, nosotros, no es Jerusalén la capital de Israel, los palestinos son nativos, o sea, tener cosas claras y saber que hubo un pueblo allí y que hubo una historia allí y la hay, ¿sí? Que no se va a limpiar eso, ¿sí? Hasta los platos típicos, ya ahora hay libros diciendo platos típicos con la comida árabe, con la comida originaria palestina, son años de historia que se están siendo robados. El trabajo es ese, el trabajo es de hacer memoria, y lo que se quiere, por ejemplo, dice, finalmente mi mamá una vez me preguntó, me dijo, mira, pero ya es mejor que se dejen, que se cojan todo, ¿no? Es decir, Palestina en un momento dijo, Israel no va a volver a las fronteras del 67, porque es lo que se pide, no a las del 47, digamos a las del 67, ¿sí? Volvamos a las fronteras de la ocupación ilegal, admitimos que quedemos en esas fronteras. Israel no va a devolverse y entregar territorios. En un punto se dijo, listo, no hay dos estados. ¿Qué Israel quiere? ¿Absorber Palestina? ¿Ser un solo estado? Absórbalo, listo, absórbalo. Lo que se le pide es derechos para todos. Por ejemplo, hay árabes en donde ya se ha comido territorio, hay árabes y lo que hace es darle otra identificación. Identificar, hay pasaportes azules, es para los israelíes nativos, israelíes nuevos. Y un pasaporte verde para los árabes en Israel, ¿sí? Es como decir, acá que nos den dos ciudadanías. Entonces, están los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. Unos tienen derecho a unas cosas y los otros no tienen derecho a otras. Dice, cuando absorba, listo, el día que absorba Palestina, tiene que darle los mismos derechos a todos, pero ni siquiera eso. Entonces, la opción palestina dice, no, va a terminar absorbiéndola, sí, pero ya después va a ser innegable, ya después cómo va a poder manejar ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es el debate, nos mantenemos, aceptamos el acuerdo y dejamos en dos estados lo que nos dejó 10%, o aceptamos que nos absorba y ser ciudadanos de segunda. No hay, no opciones dignas, pero Palestina no va a ser, o el pueblo palestino es muy resistente, no, ya es de resistencia, de dar la vida. Decían, nosotros damos la vida, ya no nos queda más, ¿qué tenemos para perder más? Si lo hemos dado a todos. No hay una familia en Palestina que no haya perdido un ser querido en el conflicto, o asesinado, arrestado. Los niños se consideran mayores de edad después de los 12 años, se arrestan. Hay una figura de detención preventiva en que yo te tomo y puedes durar 3 años sin cargo. Una ministra israelí dijo, le dijeron, pero ¿por qué ese bombardeo es proporcional? Y dijimos, porque es que no todo el mundo lo podemos meter en la cárcel. Por eso hay que bombardearlos. Y la ministra, es pedirle dignidad a quien no la conoce. Es difícil, es un contexto muy hostil, demasiado hostil. Es que la hostilidad israelí es a veces inexplicable, es que uno parece ilógico, o sea, parece que uno estuviera diciendo algo que pasó hace años o es actual. Hoy por hoy vas y lo puedes vivir, es latente, las líneas invisibles son latentes, las calles, las carreteras, el muro, es real, es una ocupación real y que la subsidian otros países sin más. Sí.